Así que vamos a centrarnos justamente en qué podemos utilizar beta-lactámicos en esta situación, en atención primaria, en el primer nivel de atención. Vamos a recordar en primer momento que los beta-lactámicos son un grupo muy grande que comprenden las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactams. Todos tienen la particularidad que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. El principal mecanismo de resistencia bacteriana a este grupo farmacológico es la producción de una enzima que es la beta-lactamasa o cefalosporinasa, que lo que hace es abrir el anillo beta-lactámico que forma parte de la estructura común de todos estos antibióticos. Es por eso que cada vez que estudiamos a los antibióticos beta-lactámicos tenemos que estudiar también a los inhibidores de la beta-lactamasa, que como todos ustedes deben recordar, y lo que no van a recordar en este momento, no son antibióticos por sí mismos, sino que lo que hacen es recuperar el espectro perdido por culpa de estas beta-lactamasas. Con respecto a la farmacocinética de los beta-lactámicos, en general es muy sencilla, y hoy vamos a tratar de repasar fundamentalmente y recordar que como grupo los beta-lactámicos tienen representantes que pueden administrarse por todas las vías de administración importantes, la vía oral, la vía endovenosa y la vía intramuscular. En general, para atención primaria de la salud, deberíamos pensar siempre en una posibilidad por vía oral, y prácticamente la mayor parte de los grupos que vamos a utilizar para atención primaria tienen su representante por vía oral. ¿Y por qué vamos a elegir la vía oral? Porque es una vía que generalmente es muy fácil y autoadministrada por el paciente, y a su vez porque resulta ser en general más económica. Lo otro en la farmacocinética que tenemos que acordarnos de los beta-lactámicos es que son fármacos que se eliminan principalmente por vía renal, de manera tal que siempre tenemos que tener presente que en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal vamos a tener la necesidad de ajustar la dosis. Con respecto al espectro antibacteriano, que es lo que en general cuando uno estudia los antibióticos generan mucho dolor de cabeza, a mí me gusta ser muy concreta para cuando empezamos a estudiar y empezamos a tener en nuestra cabeza el espectro de los antibióticos. Les marqué en azul los que realmente deberían tenerlos claros para atención primaria de la salud y los que en general vamos a hablar en esta charla. Dentro de las penicilinas naturales, recuerden siempre que son efectivas contra cocos y bacilos gram positivos, cocos negativos, aerobios, anaerobios, y acuérdense siempre de la sensibilidad del treponema pallidum. Son los fármacos de primera elección para el tratamiento de la sífilis. Los otros que tenemos que acordarnos son las aminopenicilinas o penicilinas de espectro ampliado, que justamente reciben el nombre de espectro ampliado porque tienen un espectro muy parecido a las penicilinas naturales, pero que amplían el espectro hacia bacilos gram negativos. Con respecto a las cefalosporinas para primera atención, tendríamos que tener en cuenta quizás las de primera, segunda e incluso hasta las de tercera en algunas circunstancias, acordándonos que el espectro desde primera y a medida que vamos bajando en generación son principalmente las de primera para gram positivos, y se va ampliando el espectro hacia gram negativo a medida que vamos bajando en la generación. Con los otros que les puse reservar, la idea del cartelito reservar es recordarles que en primer nivel de atención generalmente estos grupos o estos subgrupos no deberíamos pensar como tratamiento para pacientes ambulatorios a ese nivel. Y los inhibidores de las beta-lactamasas que dijimos que son fármacos que asociados a un beta-lactámico hacen que recuperen la sensibilidad perdida por culpa de esa enzima beta-lactamasa. Es decir, que como grupo, los beta-lactámicos podemos considerarlos como un grupo de amplio espectro. ¿Cómo selecciono un antibiótico adecuado? Llegado el paciente, debo localizar el foco infeccioso. Una vez que localizo, debo establecer que es verdaderamente bacteriano, porque si fuera no bacteriano, si fuera viral, no voy a necesitar darle un antibiótico. Si amerita,
tendré que tomar la muestra y mandar a estudio para gran cultivo y antibiograma, y si las circunstancias lo necesitan, seguramente voy a decidir el tratamiento empírico. Algunas veces el cuadro clínico del paciente me da tiempo para esperar el resultado de los estudios, pero en otros casos voy a necesitar empezar un tratamiento empírico, y es ahí en donde debo pensar qué gérmenes habitualmente generan este cuadro clínico y cuál es la sensibilidad de los gérmenes a los antibióticos en el lugar donde yo trabajo. Yo insisto mucho en que mucho hay que estudiar espectro, mucho hay que saber la sensibilidad de los gérmenes, pero después mucho más hay que saber cuál es la sensibilidad de los gérmenes en el lugar donde uno trabaja. Si es que uno no tiene estadísticas más locales, más del lugar exacto donde uno trabaja, la Sociedad Argentina de Infectología habitualmente hace normas o consensos que las publica y que son de muchísima utilidad para utilizarlas acá a nivel de la Argentina. ¿En qué situaciones clínicas vamos a utilizar beta-lactámicos? Para primer nivel de atención, no vamos a adentrarnos a situaciones en donde el paciente ya va a estar internado o posiblemente en otras situaciones, el estafilococo meticilino sensible. El estafilococo todos sabemos que es un coco positivo, entonces ustedes me dirían, y doctora, ¿no me dijo que la penicilina natural es digamos, sensible, sí, a los cocos positivos? Pues sí, ese es otro gran dolor de cabeza con los antibióticos. Una cosa es que originariamente hayan sido sensibles y otra cosa es que nuestros bichitos se han hecho resistentes. Entonces, justamente el estafilococo es uno de los gérmenes que nos genera muchísimo dolor de cabeza, y solamente van a ser sensibles a beta-lactámicos los que son meticilinos sensibles. En la Argentina no tenemos meticilina, entonces nos arreglamos con cefalosporinas de primera o en algunas circunstancias con amox y amoxiclavulánico. Pero con la cefalosporina de primera, un meticilino sensible podría funcionar correctamente. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es el que nos generaría una faringitis puntácea o también lesiones en la piel como una erisipela o formando parte de una celulitis. En esto sí, las penicilinas naturales, la fenoximetilpenicilina o una penicilina benzatínica andaría perfectamente. No se han detectado en el mundo ningún beta hemolítico del grupo A que sea resistente a las penicilinas naturales. En cuanto a las infecciones respiratorias altas, una sinusitis bacteriana, en donde realmente yo creo que tiene criterios para tratamiento de antibiótico, tengo que pensar que los gérmenes más comunes son los neumococos, el hemófilos, la moraxela. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, en una amoxicilina clavulánico. Para una otitis media aguda, para niños menores de 2 años, siempre se indica tratar, son más o menos los mismos gérmenes, entonces podrían ser los mismos antibióticos. Y para mayores de 2 años, en general, las guías aconsejan esperar porque se suelen resolver solas en 48 o 72 horas. Y si para 48 o 72 horas nosotros vemos que no hay resolución, recién ahí podríamos empezar a pensar en el tratamiento antibiótico. Siempre a medida que vayan pasando las demás expositoras, seguramente vamos a tener otras opciones terapéuticas. Yo solamente me centré en el uso de beta-lactámicos. Con respecto a las infecciones... ¿Sí? Faltan 2 minutos para que concluya el tiempo. Ya termino, Cristela, tranquila. Las infecciones respiratorias bajas, la neumonía aguda, por ejemplo, pensamos en un neumococo, también la neumococo ya prácticamente no es sensible a las penicilinas naturales, por lo tanto vamos a ir a amoxicilina o amoxiclavulánico dependiendo la edad del paciente y las comorbilidades. Infecciones urinarias bajas en niñas y en embarazadas, cefalexina. Y una cosa que sí quiero que ustedes sepan es en infecciones de transmisión sexual, la sífilis. La sífilis, penicilina de primera línea bajo ninguna circunstancia, o sea, siempre tenemos que pensar en penicilina natural. Y con respecto a las reacciones adversas, tienen varias los beta-lactámicos y las que más pensamos o la que más le tenemos miedo es la hipersensibilidad. Recordemos que es una reacción cruzada y es inmunoalérgica, o sea, yo no la puedo prevenir, pero sí tengo que educar al paciente para que esté atento a la aparición de los mismos y si el paciente ya es alérgico, recomendarle la no utilización de otro beta-lactámico. Muchísimas gracias y quedan las preguntas para el final.
Muchísimas gracias, doctora Harman. La verdad que brillante su exposición. A continuación escucharemos la disertación de la doctora Massín. Por favor, si puede compartir pantalla. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al Comité Científico por invitarme a participar y compartir con excelentes profesionales esta mesa. Yo voy a hablar de quinolonas, un grupo de fármacos, son el grupo de fármacos que han sido investigados últimamente en gran proporción. Son un grupo de fármacos antimicrobianos sintéticos, es decir, que a diferencia de otros antibióticos, no son producidos por microorganismos. El crecimiento de la resistencia bacteriana se considera actualmente una emergencia sanitaria y entre los factores implicados en la escalada de esta resistencia se encuentra la prescripción inapropiada. Y no solo eso, sino que muchas veces estos fármacos frecuentemente no se respeta la principal dispensación, que es la dispensación médica. Muchas veces los pacientes se automedican y esto ha hecho que últimamente el crecimiento de la resistencia microbiana de las quinolonas se vea en un porcentaje de 20 a un 25%. Este grupo de fármacos actúa sobre la bacteria, inhiben la síntesis bacteriana y lo que hacen es inhibir la actividad de la subunidad A de la ADN girasa bacteriana, fundamentalmente sobre la topoisomerasa, y de esta manera lo que ocurre es que hay una muerte celular por inhibición de esta ADN girasa. Por lo tanto, estos fármacos son bactericidas en forma muy rápida y su efecto depende fundamentalmente de la concentración. Existen 4 generaciones de quinolonas, primera, segunda, tercera y cuarta. A medida que avanzamos en generación, aumenta el espectro antimicrobiano. Las de primera generación, nalidixico y pipemídico. Segunda generación, el prototipo norfloxa y ciprofloxacina. La de tercera generación, levofloxacina. Y la de cuarta generación, moxifloxacina. Vean que el grupo de primera generación, su espectro son gérmenes gram negativos, que los tienen citados acá. Los de segunda generación amplían el espectro hacia la pseudomonas como enterobacteria, hacia los cocos gram negativos, hacia las neiserias, hacia los gram positivos, el Staphylococcus aureus y epidermidis, y también otros como la Cinetobacter, la Pseudomonas maltophilia, la clamidia y el Mycobacterium. Las de tercera generación amplían más el espectro a los gérmenes gram positivos, ya cubren, además de los anteriores, el Streptopiógenes y el neumococo resistente a la penicilina y los patógenos atípicos y las micobacterias, y la de cuarta generación se dirigen también al grupo de los gérmenes anaerobios, fundamentalmente del Bacteroides fragilis. De manera tal que podemos decir que los bacilos gram negativos son cubiertos fundamentalmente por las quinolonas de primera y segunda generación, y a medida que ampliamos las generaciones cubren los cocos gram positivos, esto es las de tercera y cuarta generación, así como también los gérmenes atípicos, los de tercera y cuarta generación. No solamente, como le dije al comienzo, tienen un amplio espectro de acción, son antibióticos de amplio espectro, pero también tienen resistencia antimicrobiana. Y este mecanismo de resistencia es debido a mutaciones cromosómicas, a reducción de la concentración intracelular de quinolonas por downregulation de proteínas extramembranas que forman canales y por genes de resistencia a quinolonas mediadas por plásmidos. Un aporte muy importante sacó un artículo publicado recientemente por la FDA, donde establece que las quinolonas son un grupo de fármacos que no deben ser utilizados
como fármacos iniciales en el tratamiento en atención primaria. Advierte que estos antibióticos pueden presentar algunos efectos colaterales graves que voy a mostrar a continuación y que los pacientes deberían conocer de estos efectos colaterales para estar advertidos de suspender la medicación en caso de presentar dicho efecto. No deben ser prescritos en atención primaria de la salud, en sinusitis aguda, en bronquitis aguda, ni infecciones del tracto urinario, a menos que los pacientes tengan cepas resistentes y que los utilicemos a estos fármacos como agentes de segunda línea. Respecto a la farmacocinética, son fármacos que se absorben muy bien por vía oral, también los podemos administrar por vía parenteral, pero en lo que compete a fármacos de uso en atención primaria, vamos a decir que la vía utilizada es la oral, que una vez administrado su efecto máximo se ve a 1 o 3 horas de la dosis oral y tiene un amplio volumen de distribución. Llegan concentraciones mucho más altas, incluso que los niveles séricos, en orina, riñón, en pulmón, en heces, en próstata y en bilis. Se puede administrar con alimentos, pero los alimentos pueden retrasar el tiempo de concentración máxima del fármaco, y excepto moxifloxacina, las demás quinolonas se secretan fundamentalmente por riñón, de manera tal que deben ajustarse las dosis en casos de fallo renal. Y los datos más relevantes son las RAM que se presentan con estos fármacos. Los más frecuentes son los gastrointestinales, que generalmente uno cuando prescribe no ve que estos sean muy frecuentes. Sin embargo, hay algunos que son graves, sobre todo que hay reportados la producción de aneurismas y disección de aorta, que se pueden producir esto en los primeros días de exposición, sobre todo en pacientes de edad avanzada o que tienen riesgos previos de un aneurisma, ya sea por un antecedente familiar, por una disección de aorta, por alguna arteritis. La tendinopatía, desde tendinitis hasta rotura del tendón de Aquiles, fundamentalmente en mayores de 60 años, que utilizan corticoides, que tienen fallo renal o hepático, pueden dar una neuropatía sensitiva. Está descrita la hipo o hiperglucemia, pero esto es muy raro, y también están descritas las arritmias, fundamentalmente la producción de QT largo, contorsión de punta y muerte súbita. Este efecto colateral no es tan frecuente como el que está reportado para los macrólidos. En pacientes que presentan antecedentes de epilepsias también pueden verse convulsiones. De manera tal que, para resumir, vamos a decir que de 3 a 17% de pacientes presentan efectos adversos gastrointestinales, incluso colitis por Clostridium. Efectos neurológicos en el 1 al 11%, y el más temible serían las convulsiones. Efectos musculoesqueléticos, y lo que en mi práctica atañe, veo muy frecuentemente la presencia de artralgias y dolores articulares que ceden luego de administrar el fármaco, y está descrito también la rotura del tendón de Aquiles o tendinitis. Y otros efectos adversos, como le dije, la torsión de punta, que pueden ocasionar muerte súbita. Acá tienen un ejemplo de una tendinitis del tendón de Aquiles, y también acá vemos la rotura del tendón de Aquiles. Esto puede presentarse incluso en un periodo posterior a la suspensión del fármaco. Por lo tanto, la FDA advierte acerca de este aumento en el riesgo de rupturas y desgarros en la aorta, y considera que estos fármacos deben ser prescritos solamente en pacientes determinados y no en un nivel primario de atención. Fundamentalmente... Doctora, disculpe, le aviso que quedan 2 minutos para... Perfecto, gracias. Entonces vemos que estos pacientes que tienen generalmente antecedentes de arteritis o de aneurisma son más propensos a presentar estos efectos adversos, y si los pacientes tienen dolor intenso abdominal o torácico, hay que advertirle que suspendan inmediatamente el medicamento y que consulten. ¿Cuáles son los usos clínicos? Infecciones del tracto urinario no complicados, principalmente resistentes al tratamiento de los fármacos de primera línea, en prostatitis bacteriana, en ITU complicadas,
en infecciones de transmisión sexual, infecciones pélvicas, infecciones cutáneas, osteoarticulares, del tracto gastrointestinal e incluso profilaxis de pacientes neutropénicos. Ven ustedes el sinnúmero de drogas para utilización en la ITU, pero las quinolonas no son las de primera elección. Sin embargo, tienen una excelente eficacia clínica y eficacia microbiana, como vemos acá, y el tratamiento de 3 días de estos fármacos puede llegar a ser suficiente. También se utiliza para tratamiento de infecciones de la vía respiratoria, en reagudización de POC moderado o grave, cuando se sospecha pseudomonas, en neumonía adquirida de la comunidad en sujetos con bronquiectasia, en diarrea de origen bacteriano, y son de segunda línea para los fármacos que describió Isabel en la exposición anterior. Y fundamentalmente pueden ser utilizadas cuando hay alergia a los beta-lactámicos. Entonces, pacientes de edad avanzada o riesgo de aneurisma, advertir que pueden presentar aneurismas o rotura de aorta, y estos pacientes deben interrumpir inmediatamente el tratamiento de la misma manera que si presentan reacciones adversas en el músculo esquelético o en el sistema nervioso. Como conclusión, vamos a decir que las quinolonas son agentes de amplio espectro, que tienen muy buena cobertura para gérmenes gram negativos, que se pueden ingerir con comidas, pero que se pueda retardar la absorción, que la cinética de las quinolonas le confiere un gran potencial tanto en infecciones urinarias como infecciones respiratorias, que no deben ser prescritas como primera línea en atención primaria de la salud en sinusitis, bronquitis e infecciones del tracto urinario, y que están indicadas en la reagudización del EPOC, en la neumonía adquirida de la comunidad cuando hay bronquiectasias, en diarreas con sospecha de etiología bacteriana, en pacientes alérgicos a beta-lactámicos. El uso de las quinolonas está asociado a un aumento del riesgo de Clostridium difficile, y la ciprofloxacina tiene actividad sobre Pseudomonas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Excelente su exposición. Ahora es el turno de la doctora Navarro. La escuchamos, doctora, cuando esté lista. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, doctora, se ve bien. Muy bien, vamos a hablar un poco del uso de macrólidos en atención primaria. Los macrólidos, como ustedes saben, son antibióticos naturales, pero también semisintéticos y sintéticos, que son ampliamente utilizados para diversos tipos de infecciones, principalmente las que vemos en el ámbito ambulatorio o de atención primaria. Son diferentes tipos de macrólidos que en lo que se diferencian es en la cantidad de átomos que componen la molécula. Entonces, tienen macrólidos como la eritro o la claritromicina, que tienen 14 átomos, o la citro, que tiene 15, y así sucesivamente. Las características de los macrólidos es que estos están muy relacionados entre sí y que desarrollan una actividad antibacteriana lenta, predominantemente es tiempo dependiente, y con efecto post-antibiótico, que esa es una de las, digamos, de lo que hace que sean muy elegidos para el tratamiento de infecciones ambulatorias. Los alimentos interfieren en su absorción en general, por eso la eritromicina viene con una cubierta entérica, y por eso también a algunos de estos macrólidos, cuando le damos la indicación a los pacientes, sobre todo la citromicina, le decimos que tienen que tomar 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer, pero nunca con la comida. Porque la actividad se intensifica con un pH alcalino. Tienen efecto antiinflamatorio también, y si bien atraviesan la barrera hematoencefálica, la concentración en el líquido cefalorraquídeo siempre es de menos de un 10% de lo que es la concentración sérica. Pasa la leche materna en un 50%,
pero no llega a los tejidos fetales, digamos. De todas formas, no está indicado, no es un antibiótico de primera línea en una paciente embarazada. Y se eliminan principalmente por vía biliar, aunque un 10% se eliminan por vía renal. Cuando uno busca en algún buscador de los que conocemos cuáles son las patologías en las que se indican los macrólidos, encontramos, por ejemplo, más de 61.000 citas donde podríamos ir a leer, lo cual es terrible porque es demasiada cantidad. Lo que ocurre es que la mayor parte de esas 61.000 citas tienen en general de 5 a 10 años de antigüedad, porque no hay mucha investigación reciente sobre macrólidos. Y la mayor parte de lo que hay, y ustedes podrían, por ejemplo, encontrar en Medline a través de PubMed, son algunas investigaciones que están financiadas por uno de los laboratorios que es dueño de uno de los macrólidos. Entonces, a veces esas son cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el espectro en el que se mueven o son efectivos, digamos, estos antibióticos? Son fundamentalmente, tienen buena acción en aerobios gram positivos y frente a algunos aerobios gram negativos, en cocos y bacilos, en los gram negativos principalmente en Moraxella, Bordetella, Campylobacter, Neisseria, pero también tienen actividad en otro tipo de organismos, por ejemplo, los microorganismos de crecimiento intracelular, como el Mycoplasma pneumoniae y la clamidia, que suele ser la mayor indicación de estos antibióticos en atención primaria, Legionella, Borrelia y algunos protozoos, como por ejemplo el Toxoplasma gondii o el Cryptosporidium, pero también tienen actividad contra algunas micobacterias, como las del complejo Avium y el Scrofulaceum y el Kansasi. ¿En qué usamos habitualmente o en qué suelen usarse habitualmente estos antibióticos? En infecciones respiratorias comunitarias, desde bronquitis, sinusitis, también en otitis, en faringitis. No voy a decir si está bien o está mal, simplemente se suelen usar en esas situaciones. Infecciones de piel y partes blandas, principalmente cuando hay alergia a alguno de los beta-lactámicos, las infecciones por Mycobacterium avium en los pacientes que tienen SIDA, y también son de alternativa en los pacientes que tienen lepra o en difteria o enfermedad de Lyme, o en la panbronquiolitis difusa, son muy utilizados, sobre todo en pediatría, al punto que las publicaciones de los pediatras hablan de la acitromización de la pediatría. Y se puede utilizar también en paludismo, que se han hecho algunas investigaciones sobre si la molécula como se la conoce o con modificaciones, y se han hecho modificaciones en algunas de las moléculas de la eritro y de la citromicina principalmente para ver si eran más efectivas modificadas en algunos tipos de paludismo en especial, y se vio que no, que la molécula sin modificar es exactamente igual de efectiva. En tratamiento con Helicobacter pylori, obviamente eso está muy difundido, y el otro punto que sí tiene publicaciones más recientes son en las exacerbaciones de las bronquiectasias. Las propiedades inmunomoduladoras y antimicrobianas que tienen estos antibióticos y que están sumadas a las altas concentraciones que alcanzan a nivel sérico, las hacen, y en las secreciones bronquiales las hacen muy importantes para utilizarlas en el manejo de las enfermedades respiratorias, no solamente de las agudas, sino también de las crónicas. Esta es una de las últimas, de los últimos trabajos que hay, que fue publicado este año en un Lancet. Y entonces, cuando vamos a ver cuáles son los efectos adversos de los macrólidos, nos encontramos con mucho más, son 157.000 citas aproximadamente, y donde uno ve básicamente que en general los efectos adversos suelen ser dolor abdominal, náuseas, vómitos. Cuando se administran de manera endovenosa es muy probable que se produzcan flebitis. La ototoxicidad cuando se usa en dosis muy altas en los pacientes con Mycobacterium avium. Y la aparición de exantemas. Ahora, así como la doctora Massín habló del aspecto cardiológico, los macrólidos también tienen un aspecto cardiológico,
pero que tienen que ver, pero aquí hay una controversia, porque en general la FDA ya en el 2013 habló de que la acitromicina producía o generaba un riesgo de muerte súbita, digamos, en los pacientes, pero después el American College of Cardiology, en un metaanálisis con 20 millones de pacientes, vio que los macrólidos aumentaban el riesgo de muerte súbita. Sin embargo, unos años después, los canadienses hicieron un trabajo en adultos mayores, que 600.000 adultos mayores que tomaron macrólidos, y ellos no hallaron diferencias en las hospitalizaciones por arritmias ventriculares. ¿Y por qué es una controversia? Primero porque son dos posiciones opuestas, pero además el estudio de los canadienses está financiado por Pfizer, y Pfizer es el dueño de una de las acitromicinas, con lo cual todavía no se confía mucho en ese aspecto, pero es algo que hay que tener en cuenta, y principalmente con la acitromicina. Entonces, cuando uno busca cuál sería la utilidad de los macrólidos en atención primaria, fíjense que de más de 100.000 citas nos vamos a 38.000 citas, o sea, mucho menos hay, y lo que hay no es muy nuevo. En uno de los artículos de Ripoll, que está publicado en una revista de medicina general, se pudo observar, por ejemplo, cuáles eran las patologías en atención primaria en las que se recetaban, se prescribían antibióticos. Y van de la amigdalitis, la infección urinaria, la otitis, bronquitis, faringitis, neumonía, sinusitis, exacerbación de bronquitis crónica. Y de acuerdo a la edad, cuál había sido el primer diagnóstico en el que se habían aplicado los antibióticos, y fíjense que hasta los 45 años el primer diagnóstico es amigdalitis. Y desde los 46 años en adelante, el primer diagnóstico es bronquitis. Entonces, son las patologías probablemente más prevalentes, y luego le siguen la otitis, la faringitis y la infección urinaria. Cuando se fue a ver cuáles eran los antibióticos que se prescribían, obviamente las aminopenicilinas son las que más se prescriben en atención primaria, pero el macrólido estaba en el tercer lugar después de la aminopenicilina y el amoxiclavulánico, lo que hacía un 11%, un 11,8% de los pacientes habían recibido macrólidos. Y cuando se observó cuáles eran los antibióticos en los que se habían prescrito, se vio que el macrólido fue el primer antibiótico que se prescribió en los pacientes con bronquitis. ¿Por qué pasa esto? Probablemente no solo porque es un muy buen antibiótico para las bronquitis y para las exacerbaciones de las bronquitis, sino porque los macrólidos, principalmente la claritromicina y la citromicina, pueden darse en una sola dosis diaria. Y esa es una enorme ventaja para lograr la adherencia de los pacientes. Entonces es mucho más sencillo para nosotros, cuando estamos sentados en el consultorio, aquellos que conocemos nuestros pacientes, saber si ese paciente va a cumplir realmente con la indicación que le estamos dando o no. Y eso es muchas veces lo que nos lleva a tener este tipo de Quedan 2 decisiones. minutos, doctora, disculpe que la interrumpa. En nuestro país, en un estudio realizado por el doctor Rubinstein, los macrólidos sobre 251 personas fueron recetados en el 25%. Pero fíjense que nuestras indicaciones son distintas de los españoles. Nosotros recetamos muchísimo más macrólidos, porque recetamos macrólidos en neumonía y recetamos macrólidos en bronquitis aguda. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la prescripción de los antibióticos en la atención primaria? Principalmente el paciente hiperfrecuentador es el que seguro va a recibir antibióticos. La mujer y el anciano son los que seguramente van a recibir antibióticos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Utilizamos realmente de forma razonada nosotros los macrólidos en la atención primaria o no? Fíjense que hay muchísimas publicaciones sobre el mal uso de los antibióticos y el crecimiento enorme de la resistencia bacteriana como consecuencia de ese mal uso que hacemos. Pero, ¿qué está ocurriendo con los macrólidos en nuestro país? Fíjense, en el primer semestre del año pasado, entre 2018 y de comparación de 2 semestres, 2018-2019, los macrólidos son
los segundos antibióticos más recetados en nuestro país. Y cuando miramos qué pasó este año con la pandemia, podemos observar, por ejemplo, que en marzo, viendo la variación entre marzo 2019 y 2020, en marzo el crecimiento de los macrólidos fue del 35%, cuando los demás antibióticos todos habían disminuido en relación al año pasado. Y este fue el efecto pandemia, porque en este momento hubo gente que salió en los medios a decir tenemos que usar acitromicina y todo el mundo se puso a tomar acitromicina por el COVID. Después, cuando la pandemia empezó a evolucionar, ya podemos ver una caída del uso. Entonces, fíjense el impacto que tienen los medios de comunicación en cuanto a la propaganda que pueden hacer de una persona que, porque hubo una o dos personas muy famosas del mundo que salieron a decir esto. Entonces, lo que tenemos que recordar siempre cuando vamos a prescribir antibióticos es que no los tenemos que prescribir en faringoamigdalitis, salvo que tengamos una alta sospecha clínica de etiología streptocóxica, que no tenemos que tratar con un antibiótico diferente al de primera elección, a menos que el paciente sea alérgico. Y si el paciente dice, no, yo creo que sí, que soy, pero no lo sabe con certeza y nosotros tampoco, tenemos que hacerle la prueba de alergia, porque hay mucha gente que dice ser alérgica a la penicilina y no lo es, y por ese motivo usa macrólidos. Y entonces pueden ver ustedes acá todas las recomendaciones que podríamos tener y que si las siguiéramos, probablemente de nuestra mano la resistencia bacteriana disminuiría en gran medida. Gracias. Muchas gracias, doctora Navarro, por su excelente disertación. Finalmente, hablará la doctora Jerometa. Cuando usted desee, doctora, si quiere empezar a compartir pantalla, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación al Comité Científico del COCAEM, al Comité Académico, y la verdad que es un gusto compartir este momento y esta mesa con tan prestigiosas colegas y amigas. Estoy retrocediendo, pero no me da artículo. No importa, si se quiere quedar acá, que se quede. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora. Les quería comentar sobre el uso racional de medicamentos, de eso se trataba la primera diapositiva, que es un poco lo que estaban charlando y lo dijeron en cada una de sus apreciaciones las colegas que me antecedieron. Recuerden que el uso racional del medicamento se trata de elegir el fármaco indicado, como dijo la doctora Navarro, no en infecciones virales, sino en infecciones bacterianas, estamos hablando de antibióticos, por el tiempo que sea necesario, a un costo accesible no solo para el paciente, sino también para la comunidad. Esta es nuestra lucha permanente desde la farmacología en contra de la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos sin armas para combatir las infecciones bacterianas, no tenemos con qué pelear. Entonces, insistamos, por favor, con la atención primaria de la salud y el uso correcto de los antibióticos. Por otra parte, por el tiempo que tenemos, no era posible tratar todos los grupos farmacológicos de los antibióticos. Entonces, de común acuerdo, elegimos los más recomendados o que frecuentemente se administran en la atención primaria de la salud. A mí me toca sulfonamida, fueron sintetizadas allá en Alemania en 1935 como un nuevo grupo de antibiótico, primero con el nombre de Prontosil, que después en el cuerpo se transformaba en sulfanilamida. Se vio que con el tiempo aparecía resistencia bacteriana, tenía efectos adversos, por lo tanto fue perdiendo vigencia hasta que en el último tiempo ha recobrado parte de su importancia y se la vuelve a ubicar dentro de la farmacopea de antibióticos. Decimos que la sulfanilamida, no salen las imágenes, no importa, tiene una analogía estructural con... ¿Que yo comparta su power?
Por favor, Cristela, Bueno, mientras tanto sigo hablando, dejo de compartir. bueno. Habíamos dicho que las sulfonamidas tienen una analogía estructural con el para-aminobenzoico. Este ha sido muy importante en el inicio de la cadena del metabolismo y formación de del ácido fólico. Perfecto. Fíjense, ustedes se pueden dar cuenta de la analogía. Al ser similar estructuralmente, la siguiente, por favor, inhibe la formación entonces del ácido fólico, que va a dar origen al final al DNA, RNA y proteínas necesarias para que el microorganismo pueda procrearse. La siguiente. Entonces resulta que las sulfonamidas, por su asociación estructural con el PABA, compite con el mismo, inhibe la formación de ácido fólico y entonces de esa manera provoca la lisis bacteriana, que no tiene ácido fólico, lo debe sintetizar para su subsistencia, y de esa manera se consideran bactericidas completamente estas sulfanilaminas. Lo mismo pasa con el ser humano, no, porque el ser humano incorpora el ácido fólico desde la dieta, entonces no es susceptible a la acción de estos fármacos. Otra cosa interesante es que modificando la bioquímica de la molécula se pueden obtener distintos niveles de absorción, no así modificando su espectro antibacteriano, que sigue siendo el mismo. La siguiente, por favor. Así se pueden clasificar en absorbibles por vía oral, la sulfadiazina y sobre todo la más conocida, la sulfametoxazol. Los orales no absorbibles, fundamentalmente el talil-sulfatiazol, que actúan a nivel de la luz intestinal, y tópicas dérmicas, sobre todo la sulfacetamida y la sulfadiazina de plata, que ustedes seguramente lo habrán visto embebiendo tanto gasas como apósitos para el tratamiento de heridas cutáneas y de quemaduras. La siguiente, por favor. Con el tiempo, las sulfonamidas fueron adquiriendo entonces resistencia y se vio que se podían asociar a otros fármacos, que la trimetroprima, alrededor de los años 60. ¿Por qué? Porque este fármaco también tenía acción a nivel del metabolismo del ácido fólico. La siguiente. De esta manera, al actuar la sulfonamida por analogía estructural con el PABA, la siguiente, y el trimetoprim inhibe la enzima que genera el ácido tetrahidrofólico, eran dos fármacos o principios activos que actuaban sobre el mismo lugar, pero en distintos momentos de esta vía del ácido fólico. El resultado es el mismo, inhiben la formación de DNA, RNA y proteínas, por lo tanto se considera a esta asociación de fármacos también como bactericida. La siguiente. Además, al tener, la siguiente por favor, al tener doble acción, o doble sitio de acción, también se pensaba que iba a tener menor resistencia. La anterior, por favor. Entonces, así, el espectro de acción de la asociación de sulfa-trimetroprima, la siguiente, podemos decir que actúan a nivel de gram positivo, gram negativo, actinomices, plasmodium, nocardia, toxoplasma, pneumocitis, girovesi, y con la salvedad de que no cubre anaerobio ni Mycobacterium ni el triponema pallidum, es decir, que no son efectivos contra la sífilis. La farmacocinética se absorbe de forma rápida y completa por vía gastrointestinal. Recuerden que habíamos dicho que dentro de las que se absorbían por vía oral, el sulfametoxazol era el más común. Esta asociación según a proteínas tiene una vida media diferente, porque recordemos que farmacocinéticamente son diferentes, pues son dos fármacos distintos. Se distribuyen ampliamente en diferentes tejidos y secreciones, y esto es muy importante y recuérdenlo, atraviesan placenta y se excretan por leche materna. Se elimina un 80% por vía renal y, como dijo la doctora Harman, necesita ajustarse la dosis cuando tienen la función nefrológica comprometida. La siguiente, por favor. Las indicaciones más frecuentes: infecciones urinarias de atención primaria de la salud.
así como habían hablado mis colegas de que sus grupos farmacológicos no eran de primera elección, en este caso sí es de primera elección de tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario y profilaxis de infecciones urinarias recurrentes. En el caso de neumonía por neumocitis girovesi, profilaxis y tratamiento en pacientes inmunodeprimidos, ya sea bajo tratamiento oncológico o en pacientes con HIV positivos. Toxoplasmosis, profilaxis y tratamiento también en pacientes inmunocomprometidos, infecciones por nocardia, infecciones gastrointestinales, sobre todo por enterobacterias, exacerbaciones por EPOC, brucelosis, gonorrea no complicada, habíamos dicho que no sífilis, pero sí gonorrea, chancro, granuloma, infecciones cutáneas, meningitis bacteriana. Con respecto a infecciones cutáneas, la siguiente, por favor. Se ha visto en un estudio realizado por Miller y colaboradores que comparando esta asociación timetoprim-sulfa versus la clindamicina, no se mostraron diferencias en la acción, según la Sociedad Argentina de Infectología. Por lo tanto, se consideran indicación para infecciones de piel y partes blandas. La siguiente, por favor. También es interesante, la siguiente, además de las indicaciones, ver los efectos adversos. Hay un delay, entonces. La anterior. Efectos adversos digestivos, cutáneos, hematológicos, sistema nervioso. Y una cosa interesante es la hiperpotasemia que puede aparecer en pacientes con insuficiencia suprarrenal. Se ha visto que tiene, sobre todo la sulfacetamida y sulfametoxazol, cierta similitud con amiloride, que provoca entonces alteración a nivel renal, generando hiperpotasemia y muchas veces acompañada de hiponatremia, que complica el cuadro del paciente. Suspendiendo el fármaco se normalizan los valores. Precauciones, hay que hacer en estos pacientes un control hematológico, sobre todo cuando la administración es prolongada, insuficiencia renal y hepática hay que tener cuidado, puede haber riesgo de fotosensibilidad ante la exposición solar, riesgo de kernicterus. En los recién nacidos, sobre todo, también hay una semejanza estructural con la bilirrubina, la desplaza de su transportador ocupando su lugar, y la bilirrubina libre genera entonces una hiperbilirrubinemia que tiene apetencia por los núcleos grises cerebrales, provocando una encefalopatía tóxica. Así que no se recomienda su administración en recién nacidos, ni menos aún en prematuros. La siguiente. Disculpe, Doc, le aviso que quedan 2 minutos. Bien, muchas gracias. La siguiente. Forma de administración principalmente oral, se reserva la parenteral solamente cuando el paciente está internado, incluso la comercialización solamente se hace de presentaciones para vía administración parenteral solamente a instituciones de salud. Contraindicadas entonces alergia a la sulfa, deficiencia de glucosa 6, insuficiencia renal y hepática grave y por supuesto embarazo, sobre todo el último trimestre del embarazo. La siguiente. En resumen, es un inhibidor de los folatos con un doble sitio de acción, se administra por vía oral en general, se elimina 80% por vía renal, se puede excretar por leche materna, es activo contra gram positivo y negativo, indicado en infecciones urinarias, neumonía por neumocitis girovesi en inmunosuprimidos, toxoplasmosis, nocardia, etcétera, etcétera, contraindicado en insuficiencia renal y hepática grave, embarazo, amamantamiento. La siguiente. Lo más importante, y como dijeron mis colegas que me precedieron, pueden dejar de curar los antibióticos por esta resistencia a los mismos. Es decir, que recordemos la premisa del uso racional del medicamento y decirle a los pacientes, tomarlo solo cuando y cómo te lo receta el médico. Y los médicos somos nosotros, así que somos los primeros que tenemos que saber y estudiar sobre los distintos grupos farmacológicos que vamos a prescribir a nuestro paciente. La siguiente, por favor. La bibliografía, la siguiente. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a usted, doctora Gerometa, por esa magnífica presentación. A continuación, para la audiencia, la palabra clave es farmacovigilancia. Esa palabra es la que tienen que completar en la encuesta de satisfacción, la que les va a garantizar su certificado de asistencia. A continuación vamos a ponerla en el chat para que ustedes la puedan ver, por si alguien no escuchó bien. Bien. Ahora habilitaremos un sector de preguntas para el público. Pueden escribir sus dudas o preguntas en el chat, yo se las leeré. Recuerden que las preguntas pueden ir dirigidas a un disertante en particular o a las 4 disertantes. Y les daremos un tiempo para que evacúen sus dudas. Melissa Ayelén Consoli pregunta, ¿es cierto que con esta situación de la pandemia hubo un gran aumento en la prescripción errónea de antibióticos? No sé quién quiere tomar la palabra. No, yo lo que he visto, por lo menos de la investigación que estaba haciendo en relación a los fármacos y demás, no es que hubo errores en las prescripciones, sino que hubo menos prescripciones porque también hubo menos consultas. O sea que si desde el momento en el que la gente no podía ir a los consultorios ni a los centros de atención primaria, difícilmente va a haber un mayor número de prescripciones. No sé, Roxana, si tenés otra información, o Isabel, o Estela. Y coincido con lo que dijo la doctora Navarro, lo que se vio sí es un incremento, a lo mejor a eso se refiere la pregunta, un incremento del uso de la acitromicina dentro de los macrólidos, pero como había dicho la doctora Navarro, por una de las propaganda o difusión de que combatía la neumonía por coronavirus, tal vez por eso. En diferentes países en el mundo, inicialmente se señalaba de que se podían utilizar hidroxicloroquina asociada a los macrólidos. Entonces creo que hubo una masiva utilización de macrólidos no indicados adecuadamente, porque incluso no había ni siquiera coronavirus en Argentina, y lo que señaló la doctora es que la gente se autoprescribía incluso antes de que haya el pico máximo de la pandemia. Esto era debido a que inicialmente no se conocía exactamente, y bueno, había diferentes publicaciones de que uno de los esquemas que se podría utilizar era la asociación hidroxicloroquina macrólidos, que ambos pueden producir prolongación del segmento QT y arritmias, y de esta manera después, bueno, los países han llamado la atención como para inhibir, digamos, la prescripción irracional de esta combinación. Yo lo que les mostré no es la prescripción, sino que son las dispensas. Por eso puse dispensa 2020. Eso quiere decir que está tomado desde la Confederación Farmacéutica. El gran problema que tenemos en nuestro país es que la gente puede ir a la farmacia y comprar antibióticos sin una receta. Entonces, esas son las dispensas. Después vamos a tener que ver qué ocurrió con las prescripciones. Eso no lo sabemos todavía, por lo menos en Argentina. Pero que compraron más en la primera parte del año, sí, compraron más. No sabemos si eso estuvo prescripto o no, no creo realmente. Pero bueno, hay que ver. Doctora Isabel Harman, ¿usted tiene algo que agregar? No, yo no tengo datos sobre certeros si se han vendido más o no miré nada. Súper. Paso a leer la siguiente pregunta de Gastón Borgovelo. ¿Qué rol tienen las sulfamidas en el estafilococo meticilino resistente? Lo que se mostró es que en infecciones por partes blandas sobre todo, uno de los estudios es el de Miller, que vio que asociado a otros grupos farmacológicos era útil y tenía la misma acción. Por lo tanto,
habría que considerarlo como opción terapéutica, pero recordando, por supuesto, la hipersensibilidad que pueda aparecer y otras situaciones clínicas, ¿verdad? Después, María Ángela Aranda pregunta, en el caso de las ITU bajas, ¿es preferible la nitrofurantodina que el cotrimoxazol? ¿Yo otra vez? No. Sí, de primera elección es el cotrimoxazol, la asociación dimetroprimasulfa. Eso sí. Sí. Cristela, ¿quién preguntó? María Ángela Aranda. Sí, lo otro que hay que estar, por eso yo dije al principio, hay que conocer la sensibilidad de los gérmenes en donde uno trabaja. Acá en nuestra zona, trimeptoprima sulfamethoxazol anda muy bien para una infección urinaria baja, no hay nada que hacer. Nitrofurantoína ya no la estábamos usando más y gracias a eso los gérmenes han recuperado, o sea, se ha recuperado la sensibilidad, entonces hoy nitrofurantoína está corriendo cabeza a cabeza a través de las sulfas, entonces cuando uno tiene un empate técnico, uno podría ir a ver cuál favorece más la adhesión o cuál es más barato, pero siempre eficacia primero, por favor, no vayan por barato. También podríamos llegar hasta pensar en una amoxicilina, no se olviden de mis betalactámicos. Una cefalexina también. Claro, entonces... De todas formas, es como decía Estela hoy, el enorme mal uso que se ha hecho de las quinolonas hace que ahora uno reciba en el consultorio urocultivos con Escherichia coli, sensible a cefalexina, sensible a ampisulbactam, sensible a todo lo demás, resistente a la ciprofloxacina, que no era algo que se veía, y eso es algo que ahora se ve. Entonces tenemos que hacer el mismo trabajo para recuperar las quinolonas. La siguiente pregunta dice Fontana Mara Soledad, en cuanto a los macrólidos, que se habla del beneficio de la citromicina por su efecto antiinflamatorio, tanto para COVID como para EPOC. Si podrían explicar bien ese mecanismo, desde ya muchas gracias. Los macrólidos tienen un efecto antiinflamatorio independiente del efecto de su actividad antimicrobiana, digamos. Y lo que se ha descrito son varios lugares de acción, con reducción de la liberación de las citoquinas proinflamatorias o de los de oxidantes, de aceleración de la apoptosis de los neutrófilos, etc. O sea, hay distintos mecanismos que al parecer no interfieren en la acción antimicrobiana de los leucocitos. Entonces, es un efecto potencialmente beneficioso y por eso la acitromicina está siendo utilizada no solamente en los pacientes que tienen bronquiectasia, sino en los pacientes con EPOC y que tienen reagudizaciones frecuentes, digamos, de EPOC. La acitromicina está dando muy buen resultado en esos pacientes. Y lo mismo está muy indicada en los pacientes con fibrosis quística y panbronquiolitis, digamos, o sea, en esos pacientes está indicado también, por esos dos efectos. Muchas gracias, doctora. María Fernanda Vallejos hace otra pregunta. ¿Hay prescripciones de antibióticos para todas las reacciones alérgicas o solo para algunos casos? No se entiende la pregunta. María Fernanda Vallejos. ¿Se refiere a que todos provocan alergia? ¿O se refiere que si hay opciones? Si hay opciones, vamos a tener opciones hasta tanto agotemos las posibilidades. Por eso es que tanto tenemos que cuidar nuestros antibióticos, porque el problema actual es que nos estamos quedando sin chances, ¿sí? Entonces, pero como se dijo también, la alergia, por ejemplo, a la que más tenemos miedo a alergia son los betalactámicos, pero la alergia a los betalactámicos en general es rara, no es una cosa frecuente, y cuando existe, en general la mayoría son leves, y en el caso supuesto de que yo tenga que sea un fármaco de primerísima línea y no tengo una opción muy buena, digamos una sífilis en una embarazada, donde yo voy a querer dar penicilina, porque las opciones terapéuticas no son de las mejores para las embarazadas, tengo todavía la chance de desensibilizar a esa paciente para que reciba penicilina. O sea que opciones siempre tenemos, pero como yo siempre insisto,
en algún momento la cascada de opciones termina, no hay nuevos fármacos en generación que se sepa, no hay nada que se viene, todo lo que hay es copia de lo viejo, o sea que nuestros chances más nuevas van a ser la recuperación de fármacos como la nitrofurantoína o la colistina, fármacos que cuando nosotros estudiábamos eran resistentes a cualquier cosa y que gracias a que se dejó de usar, vamos a volver a usarlos ahora, pero cosas nuevas no hay. O sea que juventud a cuidar los antibióticos, esa debe ser la moraleja de... Solamente hay entre 8 y 10, pero que de los antibióticos que se usan en los hospitales, digamos, ¿no? Como el Avibactam y todo lo demás. Pero esos son hospitalarios. Lo que no hay nada, pero nada nuevo, es para lo que usamos en ambulatorio. Así que, y no hay perspectivas tampoco de que haya investigación, parece que no interesa mucho la investigación sobre antibióticos, y así que totalmente hay que cuidarlos. Y las últimas preguntas, por el tiempo. Pablo Alfisi pregunta, ¿fluoroquinolonas o cotrimoxazol se pueden utilizar indistintamente en caso de ITU baja no complicada? En la línea utilizamos clotrimoxazol, usamos sulfas. De segunda elección, quinolonas. Guardamos las quinolonas para infecciones más graves. No deben ser utilizadas rutinariamente de primera elección en atención primaria de la salud. Muchas gracias, doctora. Victoria Moyano pregunta, ¿es correcta la indicación para diarreas agudas causadas por salmonela iniciar con una quinolona o directamente se prefiere una cefalosporina de tercera generación? Muchas gracias, muy interesante la mesa. Cualquiera de las dos opciones está bien, siempre y cuando no sea un niño. Acuérdense de los efectos adversos de las quinolonas en los niños, y en los niños entonces pensamos más vale por ahí en una macrólido, acitromicina. Dijo la doctora Navarro, la acitromización de la pediatría. Pero está muy bueno porque cuando sean padres van a ver lo difícil que es darle de tomar la medicación a los chicos, y la acitromicina tiene la ventaja de que son esquemas cortitos de una vez diaria, te peleas con tu hijo una sola vez al día durante pocos días. Gracias, doctora. La última pregunta que leemos en la mesa, Facundo Vargas Capará pregunta, en infecciones de piel y partes blandas, ¿es mejor cefalexina o trimetoprima sulfametoxazol? O en todo caso, amoxiclavulánico, ya que se ve mucho en los CAPS, por ejemplo, que se utiliza primariamente cefalexina para ese tipo de infecciones. Muchas gracias. Si pensás, por lo visto estás pensando en un estáfilo. Si el estáfilo es un estáfilo meticilino sensible de los más buenitos que tenemos, cefalexina está bueno, primera elección. Ahora, si pensás en un estáfilo más meticilino resistente de la comunidad, ya caemos en el esquema que habló hace un ratito Roxana, que una de las opciones puede ser trimetoprima sulfa o la clinda, ¿sí? Entonces vamos subiendo de escalón. Por eso hay que conocer y hay que inmiscuirse mucho en la sensibilidad de los gérmenes en donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Hemos dado por finalizada la presentación. Por favor, no se olviden de completar la encuesta de satisfacción disponible en el campus virtual y en el chat de esta reunión, en la cual deben completar con la palabra clave para obtener su certificado de asistencia. Estamos muy agradecidos desde el comité organizador del COCAEM del año 2020 por la participación de nuestras disertantes en esta mesa redonda, que además son excelentes profesionales y nos consta a todos que fuimos sus alumnas. No queda más que felicitarlas, doctoras, así que agradecemos su participación en esta convocatoria de ustedes y de toda la audiencia. Gracias, Cristela, gracias a todo el comité organizador. Gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa la mesa, gracias. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego.